Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Efectivamente, la inflación es la ruina de las clases medias y de los trabajadores. No en vano a la inflación se la conoce como el impuesto de los pobres, pues son precisamente aquellos que tienen menos renta los más afectados por las subidas de precios, sobre todo cuando estas subidas de precios tienen más incidencia en los productos básicos. Cuando nos cuentan que la inflación ha subido de media un 4, un 5, un 6%, solo nos cuentan una pequeña parte de la verdad, porque lo cierto es que la escalada de precios en la cesta de la compra en los productos básicos, en aquellos productos a los que más destinan sus ingresos, los que tienen las rentas más bajas, han subido un 12, un 14 o incluso más. Usted misma acaba de exponer que en los alimentos ha sido de un 26,5% de media, con algunos picos gravísimos. Es decir, que si las medias son siempre engañosas, en el caso de la inflación son ya insultantes. Como decía, la inflación es el impuesto de los pobres, ese empobrecimiento silencioso que supone que con los mismos ingresos tu capacidad de compra se hunde poco a poco. Y aquí los estados que no ajustan sus impuestos a la nueva realidad son los ganadores. Su recaudación se dispara con la inflación. El Ministerio de Hacienda batió el año pasado su récord histórico de recaudación, un auténtico festín que despojó a los españoles de más de 32.000 millones de euros, es decir, casi un tercio más que el último presupuesto aprobado en la Comunidad de Madrid. Un 16% más de recaudación por IRPF, un 14% más de recaudación por IVA. 32.000 millones que además no han servido para nada, ni siquiera para aligerar el déficit del Estado, puesto que a pesar de ello este Gobierno manirroto nos ha endeudado el año pasado en 63.000 millones de euros más. Ahora subirá la portavoz socialista para convencernos de que ese aumento de recaudación se debe a lo bien que va España, pero no cuela, porque la propia AIREF ya ha dicho que el 50% del incremento del 22 se atribuye directamente a esa inflación y que para el 23 será del 75%. Un auténtico robo institucionalizado, una conducta delictiva que debería estar incluida y tipificada en el Código Penal. La presencia de Vox en esta Asamblea permitió que el año pasado se aprobara por primera vez una ley de deflactación del IRPF en nuestra provincia. Fue una deflactación tímida, fue una deflactación parcial, pero con un importante mensaje político. ¿Y por qué digo que fue tímida? Pues porque fue claramente insuficiente para cubrir todo el proceso inflacionario que sufrimos desde mayo de 2021. Y fue parcial porque se limitó a deflactar la escala autonómica y los mínimos personal y familiar, pero se olvidó de las deducciones autonómicas y de los límites de renta aplicables. Al igual que este año, el Gobierno utilizó el formato de la lectura única, es decir, aquí son lentejas, o lo tomas o lo dejas, porque sabían que solamente de esa manera se podría aprobar a tiempo, pero impidiendo al mismo tiempo que se mejorara o se enmendara esa ley. Y en este ejercicio estamos en las mismas condiciones, de nuevo lectura única, de nuevo sin posibilidad de mejorar la ley, que inevitablemente apoyaremos, pues es la única manera de conseguir a estas alturas del año que los madrileños se beneficien de esta deflactación, aunque de nuevo sea claramente insuficiente. El año pasado, para evitar tener que tramitar la ley de esta manera, Vox trajo aquí una iniciativa para que la deflactación se produjera automáticamente, pero el PP se negó. ¿A qué tienen miedo? ¿Por qué no quieren dejar fijadas por ley las condiciones de la deflactación? ¿Quizás porque cada año deflactan cosas distintas según les conviene? ¿Quizá porque cada año, a pesar de lo que usted ha dicho, lo cierto es que están usando un índice distinto? ¿Quizá porque de esa manera evitan deflactar determinados trimestres del año que se han quedado sin deflactar, como pasó en los del año 22, los últimos trimestres? Señorías, el año pasado este Gobierno tomó como medida el índice de la encuesta de costes laborales, que era el 4,1%, en lugar del IPC, que era el 6,1%, con lo cual ustedes sisaron 2 puntos a los madrileños. Sin embargo, este año dice usted que también sigue en la encuesta de costes laborales, pero eso sí, limitada por la subida del IPC. Por lo tanto, pasamos de haberse podido deflactar en un 5,5 a tan solo un 3,1. Otros 2 puntos y pico
que les estamos robando, que les están ustedes robando a los madrileños. Señorías del Partido Popular, esto no es serio. No es serio elegir cada año el índice que más beneficia al Gobierno en lugar del índice que más beneficia a los madrileños. No es serio un año deflactar unas deducciones y otro año no hacerlo. Y, en definitiva, no es serio no responder con contundencia y en todo su alcance a la inflación que estamos sufriendo. Desde que comenzó el proceso inflacionario en mayo de 2021, el incremento acumulado del IPC es del 14,2%. ¿Y a cuánto asciende la deflactación acumulada en la Comunidad de Madrid? Pues al 4,1 del año pasado más el 3,1 de este año. Es decir, la mitad de la inflación acumulada en este proceso no ha sido deflactada ni se pretende deflactar. Y ni siquiera han abierto un procedimiento legislativo ordinario para poder enmendar y mejorar esta ley. Han preferido la lectura única, lo más parecido a lo que siempre criticamos, los decretazos de Sánchez, aquí, en la Comunidad de Madrid. Señorías, lo voy a decir muy claro, cualquier deflactación que sea inferior al IPC es una subida de impuestos. Una deflactación parcial es una subida parcial de impuestos. Repito, una deflactación parcial es una subida parcial de impuestos, silenciosa, como usted decía, y silenciada. Y si eso es lo que están ustedes haciendo aquí, pues será una subida de impuestos menos agresiva que la que hace Sánchez, pero una subida al fin y al cabo. Es más, si es que la propia señora Ayuso hace unos minutos ha reconocido que el presupuesto del 24 es más amplio, tiene más gasto, porque ustedes han recaudado más. ¿Y cómo han podido recaudar más? Pues precisamente gracias a no haber deflactado en su totalidad. Mire, le voy a decir una cosa. Cualquier deflactación, por pequeña, tímida e insuficiente que sea, contará con el apoyo de Vox. Pero no podemos hacer nuestra esta política fiscal que se está convirtiendo en una política errática, insuficiente, tímida y chapucera. Mire, hace 8 meses ustedes prometieron una bajada del IRPF y cuando nosotros lo trajimos aquí, la tumbaron. Hace 8 meses prometieron ustedes una bajada del impuesto de sucesiones y donaciones y cuando nosotros lo trajimos aquí, ustedes lo tumbaron. Hace 2 meses propusimos nosotros una deducción por la compra de libros de texto y también la tumbaron. Y ahora, después, dicen que ustedes la van a hacer, pero tampoco nos dicen cuándo. Hace 8 meses prometieron una deflactación automática y aquí estamos con una ley de última hora por lectura única y que además es una subida de impuestos encubierta, silenciosa y silenciada. Y hace 3 semanas se opusieron a la subida del impuesto que trajo el Partido Socialista y dentro de unos minutos van a ustedes también a aprobar por lectura única la subida que propuso el Partido Socialista en patrimonio. Y además lo hacen de forma chapucera y sin haber previsto de qué manera van a devolver ese impuesto a los que ilegítimamente les está siendo confiscado. Repito, señoría, política fiscal errática, insuficiente, tímida y chapucera. Muchas gracias.